Curso de ingreso, Justo Sierra, Español. Tema: Gramática. Gramática es la parte de la lingüística que describe y prescribe cómo debe ser utilizada una lengua correctamente. Tipos de enunciados. Un enunciado es una emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. De acuerdo con sus características, se clasifican en frase o enunciado unimembre. Se caracteriza porque no contiene un verbo conjugado. Ejemplos: casa grande, perro negro, libro de ortografía. Oración simple o enunciado bimembre. Tiene un verbo conjugado. Ejemplos: el niño come galletas, la casa es grande. Oración compuesta. Contiene más de dos verbos conjugados. El segundo verbo se puede sobreentender o ir en infinitivo, ar, er, ir, por el fenómeno de economía del lenguaje. Por ejemplo, cuando llegamos, la fiesta ya había acabado. Pedro es más alto que Luis. Partes del discurso. Todas las palabras que integran el español caen en alguna de estas categorías. Artículo. Por ejemplo, el, los, las, lo, un, una, unas, unos. Sustantivo. Avión, amistad, luz, fuerza, foco, niño, México. Adjetivo. Alto, inteligente, ni, esa, aquella, algún. Pronombre. Yo, tú, él, ustedes, me, la, lo, se, te. Verbo. Comer, amando, realizado, reíste, amaba, he comido. Adverbio. Lejos, cerca, aquí, allá, tardíamente, fuerte. Preposición. A, ante, bajo, cabe, con, de, desde. Conjunción. I, ni, o, u, si. Interjección. A, va, uy. Análisis de la oración simple. La oración simple se caracteriza por tener un verbo conjugado y por lo tanto tiene sujeto y predicado. Por esa razón también se llama enunciado bimembre. El sujeto es quien hace la acción o de quien se habla en la oración. Puede estar al inicio, mitad o final de la oración. Puede estar presente en la oración, es decir, un sujeto explícito, o puede no estar en la oración, es decir, un sujeto implícito, tácito o morfológico. Ejemplos: Lorena baila. Sujeto: Lorena. Ella baila. Sujeto: ella. La muchacha baila. Sujeto: la muchacha. La muchacha hermosa baila. Sujeto: la muchacha hermosa. La hermana de la muchacha hermosa baila. Sujeto: la hermana de la muchacha hermosa. O baila, en donde tenemos un sujeto de tipo implícito, que es ella. El predicado es la acción que ejecuta el sujeto. El predicado puede contar con atributo o predicativo, objeto directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales. Para ilustrar lo anterior, tomaremos como ejemplo la siguiente oración. Lorena le hizo un pastel a su novio ayer por su cumpleaños. Queda claro que el sujeto es Lorena, por lo tanto, todo lo demás será el predicado. En nuestro ejemplo, el núcleo del predicado, que será siempre el verbo, es hizo. Una vez conociendo el núcleo del predicado, podemos saber otras funciones. El objeto directo
se obtiene preguntando qué al verbo, es decir, ¿qué hizo? La respuesta será un pastel. Por lo tanto, un pastel será el objeto directo. El objeto indirecto se obtiene preguntando a quién al verbo, es decir, a quién hizo. La respuesta será a su novio. Por lo tanto, a su novio será el objeto indirecto. Los complementos circunstanciales son información adicional que nos indican el lugar, el tiempo, el modo, la compañía, la causa de la acción, etc. Por lo tanto, el complemento circunstancial de tiempo será ayer y el de causa será por su cumpleaños. Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que se componen de dos o más oraciones en su interior y que, por lo tanto, hay más de un verbo en ellas. Por ejemplo, oración simple. Pedro trabaja en un banco. Solo hay un verbo. Oración compuesta. Cuando Pedro fue por los boletos, ya se habían acabado. Obsérvese que existen dos verbos, fue y habían acabado. Las oraciones compuestas se clasifican en coordinadas y subordinadas. Oraciones coordinadas. Son las que se componen de dos o más oraciones simples independientemente, que son gramaticalmente independientes entre sí y que están unidas por un nexo coordinante. Según el nexo que las una, se clasifican en copulativas. El nexo es i, ni. Ese muchacho estudia y trabaja. Disyuntivas. El nexo es o, u. Estudias o trabajas. Adversativas. Eso es pero, más, sin embargo. Trabajó todo el verano para una moto, pero no le alcanzó. Hilativas o consecutivas. El nexo es así, así que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, luego. Por ejemplo, pienso, luego existo. Distributivas. El nexo es unos, otros. Aquel día en el campo, unos cantaron, otros jugaron, otros exploraron. Yuxtapuestas. El nexo será un signo de puntuación, coma y punto y coma normalmente. Por ejemplo, ya lo sé, coma, no necesito tus palabras. Oraciones subordinadas. La subordinación significa que una oración depende o está integrada a otra. Se caracteriza porque una oración completa va a comportarse como sustantivo, adjetivo o adverbio, de ahí su clasificación. Oraciones subordinadas sustantivas. Se distinguen porque una oración va a tomar el papel de un sustantivo. Se pueden diferenciar porque inician con que, la que, quién, quiénes. Sin embargo, se pueden cambiar el orden de la oración e ir al final. Quien viva en Toluca, que preste su casa. ¿Quién prestará su casa? Quien viva en Toluca. Es decir, es el sujeto de toda la oración. Sustantivas de objeto directo. Se caracterizan porque una oración funciona como objeto directo. El hombre descubrió que su hija estaba embarazada. ¿Qué descubrió? Que su hija estaba embarazada. Es decir, funciona como objeto directo de toda la oración. Sustantivas de objeto indirecto. Se caracteriza porque una oración cumple la función de objeto indirecto. Por ejemplo, se le dará un punto extra a quien haya cumplido con todas sus tareas. ¿A quién se le dará un punto extra? A quien haya cumplido con todas sus tareas, es decir, funciona como objeto indirecto. Sustantivas predicativas. Se caracteriza porque una oración funciona como predicativo o característica del sujeto de la otra oración. Cabe destacar que el verbo es ser o estar.
Tu equipo es el que pierde siempre. Sustantivas adnominales. Se caracteriza porque una oración es introducida por una frase adnominal, es decir, sustantivo preposición más de que. La certeza de que moriremos no me abandona. Adjetivas. Se caracterizan porque una oración funciona como adjetivo o característica de un sustantivo. Compré un tamal que picaba mucho. ¿Cuál es la característica del tamal? Que picaba mucho. Pero es una oración completa la que describe el tamal. Adverbiales de tiempo. Se caracterizan porque llevan cuando, desde, cuándo. Cuando llegamos, la fiesta había acabado. Adverbiales de lugar. Se caracterizan porque llevan dónde, desde dónde, por dónde. Puse el cuaderno donde me dijiste. Adverbiales de modo. Se caracterizan porque llevan como, tal como, de la manera que. Hice el trabajo como me dijiste. Adverbiales comparativas. Hay una comparación. El segundo verbo se puede sobreentender. Fabio es más alto que Pedro. Adverbiales consecutivas. Tiene tanto que. Hice la investigación con tanta dedicación que ganó un concurso. Adverbiales causativas. Una oración es introducida con porque. Salí de vacaciones porque me dieron un ascenso. Adverbiales condicionales. Se caracterizan porque llevan sí como condición. Si no llueve, vamos al parque. Adverbiales concesivas. Se caracteriza porque llevan aunque o a pesar de que. Aunque no dormí, respondí bien el examen. Adverbiales de finalidad. Se caracterizan porque llevan tuve que. Para comprar mi coche tuve que ahorrar un año completo.